Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. ¿Qué experiencia habrá tenido San Pablo respecto a la comunidad de Filipo, que les pide muy emotivamente, ¿no?, este favor, podríamos decir? Si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu, y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Es en realidad emotivo. San Pablo está profundamente emocionado en este momento. Háganme esto, si de verdad me quieren, quiéranse ustedes. ¿Por qué lo hacen? Miren que es importante tener en cuenta esta segunda lectura con respecto al trozo del Evangelio. El himno cristológico de la carta a los Filipenses es extraordinario. Lo oímos hasta la saciedad como referencia al año de la misericordia, al año santo de la misericordia, ¿no? Aquel que no tuvo en cuenta su categoría de Dios se hace hombre. Y se hace hombre para estar entre nosotros como uno de tantos, pero también sirviéndonos a todos. La naturaleza humana, asumida por Cristo, adquiere su más alta dignidad. La naturaleza humana, asumida por Cristo, nuestra naturaleza humana, adquiere una dignidad extraordinaria. Y precisamente desde ese reconocer esa altísima dignidad de la naturaleza humana, es que San Pablo exhorta a los filipenses a no pelearse, a no tratarse mal, a no despreciarse, a no marginarse, a no dividirse, a saberse perdonar, a saberse amar, a saberse servir. ¿Por qué? Porque en toda persona humana está precisamente ese Cristo que ha asumido la naturaleza humana, dejando a un lado su naturaleza divina. Eso es lo que quiere decir San Pablo, Se anonadó a sí mismo, no tuvo en cuenta su categoría de Dios. No es que la haya abandonado, sino lo que San Pablo quiere dar a entender es que en ese momento Cristo no va a actuar con la grandeza del omnipotente, sino con la pequeñez del ser humano, para que la pequeñez del ser humano sea precisamente reconstruida en la grandeza, pensada por Dios, querida por Dios, amada por Dios. Y ahí precisamente lo que nos conecta con el trozo del Evangelio, porque tenemos que rehacer un recorrido. Los trozos de Evangelio que hemos venido meditando los últimos domingos, ¿no?, están referidos al amor fraterno, a la vida comunitaria. Recordemos la corrección fraterna, la unidad en el amor para convocar a Jesús, la unidad en el amor para hacer precisamente posible nuestras oraciones ante el Señor, pero porque nos amamos, nos queremos, nos sentimos solidarios con todos, para pasar al perdón como signo extraordinario del ser cristiano, ¿no?, como la más grande de las actitudes cristianas. Por eso hoy la oración colecta nos lo decía, ¿no? Tú muestras en el perdón y en la misericordia
el gesto más delicado de tu omnipotencia. Tú, el Todopoderoso, ¿qué te importamos? Si tú lo tienes todo, si tú lo tienes todo, y sin embargo, te importamos tanto que tu delicadeza la manifiestas perdonando, reconciliando, reconstruyendo, y por lo tanto, también nosotros deberíamos tomar esa misma actitud y no conservar esos rencores que no nos permiten ir más adelante, para pasar precisamente también a la visión precisamente extraordinaria de la bondad de Dios que viene también sembrada en el corazón del hombre. Todo ser humano tiene la bondad en su corazón, y todo ser humano creado a imagen de Dios refleja esa bondad porque Dios lo ha creado. Por lo tanto, su dignidad está ligada íntimamente a la intención divina y al ser imagen de Dios. Pues lo que San Pablo veía en los filipenses, Jesús tal vez lo vio en la gente de su tiempo, sobre todo en las autoridades religiosas, y les pone entonces esta parábola. El hijo que dice que sí va a trabajar al campo de su papá, pero al final no lo hace. Y el otro hijo que le dice que no, pero al final termina haciéndolo, ¿no? Jesús, que conoce bien la psicología del hombre y conoce la realidad humana, pone aquí un ejemplo, llamémoslo así, de patojos en etapa adolescencial, que es una etapa imprevedible, ¿no? Hoy están para arriba, mañana están para abajo, ¿no? Hoy están súper felices y entraron en depresión dentro de una hora, ¿no? Así. Esa imprevisibilidad, ¿no?, de la adolescencia, ¿no? Y entonces, ¿quién hizo la voluntad del Padre? ¿Quién hizo la voluntad? Lo lógico hubiera sido que el más disponible, que pareciera el más cariñoso, que pareciera el más apegado al Padre, lo hubiera hecho. Pero no lo hizo, ¿no? Estaba seguro del cariño de su papá, estaba seguro del amor que le tiene, estaba seguro de ser tal vez el hijo más simpático de la familia, y por eso al final de cuentas, esa certeza, esa seguridad lo hace pensar que su papá pues no le va a reclamar no haber ido, ¿no? En cambio el otro tal vez es el famoso hijo medio ovejita negra, ¿no?, que pelea con todo el mundo, ¿no?, el hijo que vive empurrado todo el tiempo, ¿no?, que no le gustan mucho las reuniones familiares, que se aleja de la familia, pero que al final termina diciendo admirablemente que sí, que sí va, y va al campo. Y es que Jesús pone por en medio su palabra, la antífona de hoy, ¿no? Mis ovejas escuchan mi voz. Escuchar a Jesús es escuchar la intención de Dios. Y escuchar la intención de Dios está manifestada precisamente en cómo Dios actúa en la vida del hombre. Dios es bueno y actúa con bondad en todos nosotros, ¿eh? Dios no condena, no está mandando al infierno a nadie. Nos lo ha enseñado durante estas semanas por medio de Jesús en el Evangelio, que la disponibilidad de Dios es una disponibilidad que incluso nos admira y tantas veces tal vez puede llegar a frustrar a personas ávidas de venganza divina, ávidas de un Dios que mande al infierno a medio mundo, ávidas de un Dios que premie como tiene que premiar, ¿no? Y sin embargo, Dios actuará en forma tan contradictoria que nos enseñará a nosotros también a hacer lo mismo. Y por eso la voz de Jesús se manifiesta en el amor. Y el amor es aquel que Jesús ejerce. ¿Por qué pone en evidencia esto? Porque era muy fácil para los escribas y fariseos, los sabios de la teología, los sabios de la Sagrada Escritura, los escudriñadores, como dice Jesús, ustedes escudriñan todos los días las Escrituras para encontrar razones de vida, y aquí estoy yo que soy vida, Aquellos sabios que orientaban al pueblo de Israel a vivir correctamente su religión, pero eran capaces de rechazar y de marginar, eran capaces de odiar, eran capaces de condenar, Y entonces Jesús pone el ejemplo de los publicanos y las prostitutas. Es decir, esa parte social del pueblo de Israel rechazada, marginada, que los escribas y fariseos vivían condenando a cada rato, que eran incapaces de tocarlos, porque incurrían en impureza legal. Y al incurrir en impureza legal, no podían participar de la liturgia del templo. Para ellos era más importante participar en la liturgia del templo, en las oraciones de todos los días, en la sinagoga el día sábado, y por lo tanto, Dios guarde tocar a un impuro, publicanos, prostitutas,
pecadores, leprosos, y había que marginarlos, había que alejarlos lo más posible. Un leproso venía marginado de su familia incluso, y tenían que vivir en cuevas fuera de toda realidad humana, ¿no? Para no contagiar de impureza legal a otros, porque eran malditos de Dios. Y así llamaban a las prostitutas, y así llamaban a los publicanos, es decir, despreciaban a los demás. Amaban a los que querían amar, pero despreciaban a los que, de acuerdo a la ley y a las directrices de la religión, había que despreciar. Y Jesús es aquel que viene llamado amigo de pecadores y de publicanos, Jesús es aquel que se sienta a la mesa de Mateo, lleno de las personas que en la consideración social de ese tiempo, o tal vez también en la nuestra, serían la escoria social. Jesús permite que una prostituta le bese los pies cuando está sentado en la casa de Simón, el fariseo, y esta mujer está llorando sus pecados. Se ha sentido conmovida por la palabra de Jesús. Y Simón el fariseo, muy fariseo, dice: si este de verdad fuera profeta, sabría que esta mujer que le está besando los pies es una mujer de mala vida, la rechazaría porque lo haría impuro, Y Jesús le habla a Simón de su falta de cortesía para con él, que es un puro, un rabí. ¿Cómo va a tener cortesía para una que viene marginada? Y Jesús se deja besar los pies por la prostituta arrepentida. Jesús toca al leproso para que se cure, y no solo a uno. También está el trozo del Evangelio aquel donde son 10 los leprosos curados. Jesús se acerca a ellos cuando era imposible que un judío se acercara a un leproso. Más bien se alejaban lo más posible y les tiraban piedras para que estos no se acercaran. ¿Qué es lo que quiere decir hoy Jesús? ¿Qué es el ser coherente con la palabra? El sí voy tiene que ser un sí voy. Y el sí voy es la escucha de la voz que nos invita a amar. A amar una naturaleza que Dios ama infinitamente porque Él ha creado a su imagen. Nuestra naturaleza humana. Amar al ser humano porque aquel que tenía categoría de Dios no se quedó en su categoría de Dios, en su omnipotencia, sino se bajó para pasar como uno de tantos, amando infinitamente la naturaleza humana, nuestra naturaleza, y haciéndonos ver desde su misma naturaleza humana la capacidad de hacer las cosas como Él las hace. Por eso es que cuando pone este ejemplo, obviamente está hablando claramente de los cumplidores, de los rezadores, de los que tienen devociones, de los que van a misa todos los domingos, pero eso no les cala, tristemente. Y como no les cala, son capaces de amar y de odiar al mismo tiempo. Son capaces de guardar rencor y perdonar a quien tengo que perdonar. Son capaces de crear división. Son capaces de marginar. Son capaces de juzgar y condenar. Cosas que en realidad no se ven en el Evangelio que haga Jesús. Tú no has venido a condenar a nadie. Tú no has venido a condenar a nadie. Sino que quieres que el pecador se arrepienta y viva. Y entonces, ¿cómo va a arrepentirse alguien si no lo ayudamos con el amor a que descubra su dignidad, su grandeza, su ser hijo de Dios? Y tal vez alguien que desde su realidad personal merece más a Dios que muchos religiosos cumplidores que precisamente son los que dicen sí, sí, pero al final no hacen nada. Esto es lo que quiere dar a entender el Evangelio. Después de haber escuchado la bondad de Dios hace 8 días, esa identidad divina que lo hace perfecto y que nos invita a nosotros a hacernos perfectos, su bondad, es precisamente aquello que ahora quiere reflejar Jesús en las actitudes, sobre todo de las autoridades religiosas, de los sabios de la Biblia, de los sabios de la teología, de los que manejan a Dios a su antojo, porque obviamente había que manejar a Dios por medio de holocaustos y sacrificios y de fórmulas de oraciones perfectamente elaboradas, que son las que de verdad encienden el switch divino para que Dios haga las cosas, que también pasa en nuestro tiempo, ¿no? Creemos que por colores de candelas, que por número de oraciones, que por indicaciones que nos dan, le prendemos el switch a Dios para que las cosas salgan como queremos. Pero no es así. Dios es libre de amar y nos enseña desde su libertad de amar que nos ama infinitamente. Y por medio de Jesús nos invita a nosotros a hacer lo mismo. Y entonces el sí, sí voy,
Tendría que ser si hago también, ¿eh? Si voy e ir. Pero aquí lo que da a entender Jesús, en el hermano mayor, también hay otros dos hermanitos que conocemos desde el Evangelio de San Lucas, ¿no? El hermano mayor, el cumplidor, el hermano mayor que siempre está haciendo la voluntad de su papá, según él, ¿no? Porque dice, yo te sirvo, yo te ayudo, yo hago las cosas como tú me las pides. Y tú nunca me diste un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero viene ese hijo tuyo que se portó mal y tú lo recibes con fiesta, ¿no? No entiende a su padre. Un hijo mayor, el hijo mayor aquí está también evidenciado. Está evidenciado en los dirigentes religiosos de Israel, pero también está evidenciado en los que se tienen por justos, dice Jesús. En aquellos que se sienten ya tan seguros desde sus rezos, sus devociones, su pertenencia a grupos y todo lo demás, que lo han hecho todo, pero si les falta el amor, no han hecho nada. Si les falta la disponibilidad a la bondad, no han hecho nada, no hemos hecho nada. Y por lo tanto entonces está la parte del hijo menor, también la parábola del hijo pródigo, que regresa a casa, se acuerda del amor del padre y quiere aprovechar el amor del padre para reconstruir su vida. Y el hijo egoísta no se lo quiere permitir. El desgraciado ese, el hijo tuyo, no dice ni siquiera mi hermano, ese hijo tuyo. Y en cambio el otro, simple y sencillamente, se abaja humildemente a reconocer su situación después de haberse en un tarambanas, y el padre lo levanta, el padre lo reconstruye, el padre lo alegra, el padre celebra su regreso, lo ama, lo ama. ¿Quiénes somos nosotros para poder definir el amor de Dios para quién es? Eso es lo que tenemos que aprender. Por lo tanto, la escucha de la palabra nos lleva a lo esencial de la palabra. Y lo esencial de la palabra está ligado a ese mandamiento que Jesús dice, aquí está resumida toda la ley y los profetas. Ámense como yo los he amado. Ámense como yo los he amado. Y esto genera precisamente un efecto en la vida y genera también un efecto en la sociedad. Mi alegría estará en ustedes, y la alegría que ustedes tanto buscan llegará a su plenitud. Alegría. No es que estamos pidiendo paz para este país, no es que estamos pidiendo justicia para este país, no es que queremos que esta sociedad sea distinta. Bueno, esa es la alegría que nos entrega el Señor desde el mandamiento del amor cumplido. Pero es que ese amor es el que lo construye. Cuando yo sé acercarme a todos y no rechazo a ninguno, porque entonces sí genera una visión distinta de oportunidad para todos aquellos marginados y rechazados de la sociedad, que seguirán siendo así en su conducta mientras sigan teniendo la certeza que son rechazados y marginados por los buenos, entre comillas, sobre todo por los religiosos. La verdadera fe se expresa desde el amar. Por eso entiendo a San Pablo el día de hoy, ¿no? Lo entiendo. Tal vez esta comunidad de Filipos estaba dividida, se peleaban entre ellos, Tal vez esta comunidad de Filipos era una comunidad que rezaba bonito y leía la Biblia todos en las reuniones sagradas y compartían incluso la Eucaristía, como pasaba con los corintios. Pero Pablo se da cuenta, están divididos, están peleados. ¿Qué razones para entrar precisamente a la carga diciéndole esto, no? Es que es dramático lo que escribe San Pablo. Me imagino sus sentimientos, ¿no? Si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu, y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Quien ha entendido esto, se abre a la dimensión del amor fraterno, se abre la dimensión de amar sin poner distinciones, sin poner límites, sin juzgar y condenar, sin pensar que este es bueno y este es malo, los calificativos de nuestra sociedad marginante. Y entonces descubriríamos que nuestra conducta cristiana está ligada precisamente a la obediencia de la palabra, que se hace coherencia cuando amamos. La única razón para seguir siendo cristianos, la coherencia de vida, ser coherentes. De tal manera que, siendo coherentes en el amor, es como de verdad expresamos que somos verdaderos cristianos.
Y tiene razón de ser entonces nuestro encuentro comunitario, donde ejercitamos este amor como comunidad fraterna, comunidad solidaria, comunidad amigable, comunidad en donde precisamente nuestra disponibilidad es amar al otro, aunque tal vez no lo conozca tanto, pero tal vez, me haya hecho algún daño y vale la pena abrir mi corazón al perdón. Pues bueno, creo que sí lo entendimos, creo que sí lo entendimos. No es tan complicado. ¿Por qué pone Jesús entonces estos ejemplos? Porque nos daría mucha sorpresa saber que tanta gente que consideramos mala, entre comillas, que tanta gente que hemos marginado y despreciado por su apariencia, por sus actitudes, etcétera, nos podrían ganar, dice Jesús, en el camino del reino de los cielos. Y Jesús lo constata. Mateo otra vez a la carga, ¿no? Es Mateo quien nos lo relata. Es Mateo que lo experimentó de viva carne en el amor que recibió de Jesús siendo un publicano, un intocable, un impuro, Y es San Mateo, y es el apóstol, y es el evangelista, es el que transmite precisamente la alegría del encuentro con Jesús, que levanta, que reivindica, que reconstruye, porque Jesús ni lo juzgó, ni lo condenó, lo invitó a descubrir precisamente un diseño de vida que el Padre había armado para Mateo, para que Mateo fuera feliz. Mateo lo entendió, y me imagino que si lo transmite es porque Mateo fue feliz. Y así debería de ser para nosotros. No juzguemos, pues. No sabemos qué diseño de vida tiene Dios para cada persona, pero sobre todo, aquel que no tuvo en cuenta su categoría de Dios, sino que amó tanto la naturaleza humana que la conserva en eterno, haciéndose hombre como nosotros, dignificando al ser humano en general, creyente o no creyente, bueno y malo, Aquel que es ser humano, porque es ser humano, lo viene asumido por Cristo en su misma naturaleza. Y el que ama la naturaleza humana se acerca a toda persona, sobre todo para levantarla, reivindicarla, porque la ama. Y nos invita a nosotros a hacer lo mismo. Por eso, como dice el Salmo, Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vamos a confirmar nuestra fe.